Buenas noches, queridos compañeros, docente autor, doctor Luis Cando, docente tutor, doctora Fátima Cañarte. Nosotros somos el grupo número 1 del segundo semestre de la carrera de Derecho de modalidad online. Nosotros a continuación les presentaremos el conversatorio jurídico con el tema la pena de muerte y los derechos humanos. Este grupo está compuesto por los siguientes estudiantes: Luis Aguilar, Ángel Albán, Jorge Valareso, Solange Candelo, César Carreño, Angie Carrillo, Sheila Cedeño y Jenny Chango. A continuación, les daré una breve introducción sobre nuestro tema para posteriormente hablar sobre cada uno de los temas expuestos. A lo largo de los años, la humanidad se ha visto envuelta en conflictos políticos, sociales, económicos y culturales. A medida de que estos incrementan, los derechos humanos han tomado parte y han prescindido acerca de la ley internacional. Entre los siglos XVII y XVIII, la denominación los derechos del hombre se dio a conocer gracias a las protestas que tenían los burgueses franceses y las colonias británicas que residían en América, en contra de los monarcas. Ante esto, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia en el año de 1789 añadieron nuevos artículos referentes a los derechos del hombre. A partir de esto, tanto Francia como Estados Unidos incluyeron la igualdad de derechos entre los hombres. Además, trataron de acabar con la soberanía monárquica que administraba el poder y la justicia autoritaria. Es así como se crea la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, o como lo conocemos, ONU, donde se estructuró el derecho internacional de los derechos humanos meses después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de la condición humana de cada ser, estos derechos fueron creados como inherentes y reconocen la igualdad de los seres a nivel internacional, incluyendo derechos civiles como la libertad y la vida, políticos como la participación ciudadana y algunos sociales como la educación o la salud. A partir de esto, los derechos humanos se han visto involucrados en las leyes a través de pactos, tratados, declaraciones u obligaciones estatales, según los acuerdos que orienta la ONU. Uno de los propósitos principales que tienen los derechos humanos es el preservar la vida del ser. Sin embargo, ha existido un contraste muy opuesto, como lo es la pena de muerte, considerada como el castigo más extremo para cualquier persona que cometa un delito de índole grave, según las características de cada país, con especificaciones en problemas tanto de drogas, de terrorismo o de asesinatos. La pena de muerte tuvo inicios cuando se legalizó el Código Hammurabi aproximadamente 3.300 años antes de Cristo, desde los preceptos orientales, donde el principal propósito no era que las personas murieran, sino que se difunda la idea de disuadir la delincuencia por las atroces conclusiones que podían llegar a tener, como lo decía en este caso el código, la hoguera. Por otro lado, Egipto inculcaba la pena de muerte faraónica a través de un dolor que encomendaba una tortura previa a la decapitación. No obstante, la mayor parte de los autores han descrito el origen de la pena de la muerte como un proceso natural, el cual se ha efectuado a lo largo de los años cuando no se contempla un sistema de justicia, donde los mismos seres persiguen a su enemigo para quitarle la vida, tanto en un sistema de defensa como de venganza particular, valiéndose así el ser humano como uno mismo. En el caso del Ecuador, la pena de muerte ha traspasado una evolución, desde la creación del primer Código Penal en 1837, donde se clasificó la pena de muerte en 19 casos, para posteriormente ser abolida en cada sección como delitos políticos o comunes, dando como conclusión que se prohíba la pena de muerte en la Carta Política del año de 1906, donde se consolidó la inviolabilidad de los derechos a la vida. Es así como vamos a dar inicio a nuestro conversatorio jurídico, donde entablaremos algunas partes del derecho, de los derechos humanos y de la pena de muerte, tanto en el sistema internacional como el nacional,
Asimismo, recalcando los aspectos sociológicos, los aspectos económicos e incluso los culturales. Para empezar, le voy a dar paso a mi compañero César Carreño, quien va a ser el primero en hablar en este conversatorio. Buenas noches. Continuando con la exposición, pues me gustaría darles a conocer de que la pena de muerte en el siglo XXI está vigente aún en unos 60 países, entre ellos Estados Unidos y Japón, quienes son unas potencias industrializadas y económicas democráticas que las mantienen y las aplican. Podríamos hablar por muchas razones por qué es favorable la pena de muerte. Por caso y motivo de tiempo voy a omitir ciertas razones, entonces empezaré con la razón de que es la razón de justicia. Esta idea es la que sustenta, por un lado, por fundamentaciones religiosas, cuya máxima expresión se encuentra en el Antiguo Testamento, como puede ser la ley de talión, vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Cabe también recalcar y destacar desde fundamentaciones religiosas que las penas deben tener como base la necesidad de expiación, es decir, pagar por lo que se ha hecho. Comprendiendo esto, pues en definitiva el castigo supremo siempre ha estado presente en la sociedad. Entonces se fundamenta esta participación de la pena de muerte a favor por así decirlo, en forma de heredad divina, ¿sí? Porque desde los antiguos tiempos de Jesucristo y de que se escribió el Antiguo Testamento, pues ya estaba esta ley ahí, ¿no? Por otro lado, pues se puede fundamentar también lo que es en las teorías absolutas de la pena cuya máxima era la pena justa, ¿no? Que habla de ponitur quia petacum et. Estas teorías se basan en la libertad e igualdad natural de todos los hombres. Por lo tanto, cuando un hombre comete un delito, se ha de retribuir al otro el delito con una pena equivalente al mal ocasionado. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, esto podemos encontrarlo en el Código Hammurabi, en los cuales, pues, si usted hacía el daño que hacía, usted tenía que remediarlo de la misma manera y con la misma cantidad y el mismo sufrimiento o dolor, ¿sí? Entonces, desde allá vemos que se ha basado y se ha argumentado a favor de la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, otra de las razones por las cuales podemos nosotros y debemos apoyar y estar a favor de la pena de muerte es el miedo a la fuga o la reincidencia. Este tipo de situación se da en un sentimiento de pánico y temor que conlleva a apoyar la pena de muerte, puesto que se sostiene que el sujeto delincuente si el sujeto delincuente consiguiera escapar de otro penitenciario, podía cometer los mismos errores o los mismos delitos que ha cometido antes, ya que esto se debe a un patrón de conducta, porque una persona que comete un delito lo puede volver a cometer siempre y cuando tenga las facilidades para hacerlo. Entonces, es factible de que la pena de muerte se dé y debería darse aquí en Ecuador, siempre y cuando esté bajo los parámetros que se puedan considerar para que no se castigue a un ser inocente o a una persona inocente, ya que no existe el riesgo de sentenciar a un inocente, eh, ya que la existencia de garantías por las cuales se someten a este tipo de sanciones o castigos, la existencia de garantías jurídicas tales como las apelaciones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, etcétera, podrían impedir que solo se condenen a los culpables reales de los hechos delictivos y no existen riesgo de errores, porque como ya se mencionó anteriormente, pues se revisaría y se revisaría la sentencia obligatoria. ¿Ok? Entonces, esto por lo tanto es una participación que he podido dar. Aparte de eso, puedo acotar de que los costes económicos para el Estado serían bastante menores, porque el sostener a una persona que ha hecho tanto mal a una familia, a un inocente, por así decirlo, no sería favorable ni factible que nosotros como ciudadanos de los impuestos que pagamos estemos sosteniendo la vida y la vida de esta persona que ha hecho mal a otras personas, ¿sí? Que ha hecho mal a la sociedad y que muy seguramente si logra salir o le dan libertad, como en muchos de los casos ha pasado, pues va a volver a reincidir en lo mismo, porque ya vemos que en nuestro sistema de justicia tenemos la reincidencia de delitos
y vemos los antecedentes y son reincidentes en todos los delitos que hay, ¿correcto? Entonces, esto es en cuanto a mi participación. Le daré el paso a mi compañero Jorge para que pueda continuar. Muchas gracias. A continuación, con mi intervención, mi propósito es hablar exclusivamente sobre los derechos humanos a nivel global. Como todos sabemos, tenemos una idea de lo que son los derechos humanos. Pero para adentrarnos un poco más al tema, puedo decir que uno de los logros más grandes de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral de los derechos humanos. Es decir, esto es un código que debe ser respetado a nivel universal e internacional, y al que toda nación puede adherirse y al que toda persona, eso es el propósito de toda persona. Las Naciones Unidas han creado un amplio abanico de derechos internacionales, en los cuales tenemos los derechos como de carácter cultural, económico, político y social. También han creado estrategias para promover y proteger estos derechos y así ayudar a los estados a cumplir con sus responsabilidades. Los cimientos de esta normativa, de este cuerpo normativo, se encuentran en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estos fueron aceptados previamente por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde este entonces, las Naciones Unidas se ha enfocado en ampliar los derechos de los derechos humanos, y buscando temas en específico que tengan que ver con las mujeres, los niños, las minorías, las personas discapacitadas y otros grupos vulnerables. Actualmente estos ya poseen esos derechos, y estos son los que le hacen frente a la discriminación que estos han venido sufriendo durante varios años en las diversas sociedades. Los derechos humanos son un tema controversial en las políticas y los programas de la ONU. En los ámbitos claves que son sobre desarrollo, asistencia humanitaria, paz y seguridad. Paz y seguridad. Por lo tanto, todos los programas que tiene la ONU se ven envueltos en todo lo que tenga que ver con la protección de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un hito histórico en la historia de los derechos humanos, y esta aquí fue redactada por varios escritores del mundo, de todas las regiones del mundo, que cuentan con diversas culturas, con diversas tradiciones jurídicas, y estos aquí establecen por primera vez que los derechos humanos deben ser respetados universalmente. Dejando todo esto en claro, puedo decir que se han sumado varias organizaciones a nivel mundial, las cuales como pueden ser las Naciones Unidas, UNICEF, Amnesty International, la OMS, UNICEF, y en una que me quiero centrar como tema principal es White Salamander, que es una organización constituida en Ecuador y en España, que las crearon amigos personales míos, y que esta aquí se divide en delegaciones, las cuales toman acuerdo para coger a cargo derechos que son positivos para defender. Pueden visitar su página web, que es whitesalamander.es, y sumarse a los diversos proyectos sociales que estos están desarrollando. Esta es mi intervención. Doy paso a mi compañero. Gracias, compañeros. En cambio, yo voy a hablarles sobre la pena de muerte en Ecuador. Hoy en día es muy razonable tratar sobre esta necesidad social. Existe desde la antigüedad hasta los últimos tiempos tratadistas que afirman su tesis de la aplicación de la pena de muerte, y un buen número de la sociedad está luchando para que se tome en cuenta la reincorporación de la pena capital en la legislación ecuatoriana. Yo personalmente concuerdo con lo dicho por el profesor argentino Carlos Parma, en la que supo manifestar que el violador por nada del mundo resarcirá el mal causado a la mujer violada. Además de esto, manifestó el no estar de acuerdo con el doctor Guter Jacob, ya que él sí está
totalmente de acuerdo con la pena de muerte. En lo que yo no estoy de acuerdo con el profesor Carlos Parma es que él enuncia que el ser humano es único, irrepetible, sagrado y es una estrella que por nada del mundo puede aniquilarse o quitarle la vida. El motivo por el cual yo no estoy de acuerdo es que si esta estrella es una persona a la cual se somete a la pena capital por haber transgredido las normas establecidas en nuestra jurisdicción ecuatoriana y luego de haberle sometido a múltiples investigaciones, y entonces se llega a la conclusión de que él es el responsable es el autor del material delictivo, entonces sí estoy de acuerdo de que se aplique la pena de muerte. Según la teoría del doctor Guter Jacob, nos dice que los seres humanos, para ser personas, tenemos que cumplir con el rol de personas en la sociedad. Es decir, que si moralmente la persona falta la fidelidad que le brinda la norma penal, que ha quebrado la vigencia de la norma y la paz que le brinda la sociedad. Y por haber transgredido la norma, se convierte en una persona delictiva, o sea, una persona rebelde, una persona enemiga. Ahora bien, si existen otras posibilidades de retribuir sin desequilibrar la balanza de la diosa Temis, también hay métodos para utilizar la pena capital para estos casos mayores, porque si bien es cierto que la pena de muerte no es aplicada para delitos leves, sí se puede aplicar en delitos más graves. Una de estos métodos sería la inyección letal, la decapitación, lapidación, electrocución, ejecución por gas, entre otros. Este fue mi aporte sobre la pena de muerte en Ecuador. Ok, muy buena acotación, compañero. Bueno, yo hablaré sobre los derechos humanos y la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana vigente, adoptada en 1998, reconoce el principio de los derechos humanos concebido desde el punto de vista social, político, económico y cultural. Por ello, el mayor avance constitucional del hecho de haber establecido que todo se haga una igualdad entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los colectivos. De igual manera que la Constitución señala la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, tanto como el genocidio, la desaparición forzada o tanto secuestros en sí. También reconoce a los humanos como vulnerables, como tanto las mujeres, las personas con discapacidad, menores de edad, personas de tercera edad, extranjeros e inmigrantes. En el artículo 16 de la Constitución declara el más alto Estado consiste en hacer respetar los derechos y respetar los derechos humanos. En el artículo 17 de la Constitución dispone que el Estado garantizará tanto los derechos humanos garantizados en declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Además, en el artículo 17 se puede acotar de que la Constitución adoptará mediante planes permanentes y periódicos a medida del efectivo goce de lo que son los derechos humanos. Finalmente, en el artículo 171, numeral 1 de la Constitución, entre las atribuciones del presidente de la República deben hacer cumplir los tratados, convenios internacionales mencionados anteriormente, entre los que se hallan instrumentos internacionales en materia de lo que son los derechos humanos. El Plan Nacional de los Derechos Humanos en lo que es el Ecuador, conforme al artículo 17 de la Constitución mencionado anteriormente, ya citado, es el cumplimiento de la Declaración y el Plan de la Acción de Viena en 1993, que insta a los estados a formular planes de programas en acción de materia de derechos humanos. El Estado adoptó como política de Plan Nacional de los Derechos Humanos, que entró mediante el Decreto Ejecutivo 1527, publicado el 24 de julio de 1998. Este plan contiene lo que es un diagnóstico de los principales problemas principales de lo que son los derechos humanos en el país. Plantea las soluciones de superación de los mismos a través de ejes estratégicos de acción y que van a enfatizar lo que es la importancia de la integridad de todos los derechos humanos, económicos, civiles y políticos.
También se puede mencionar que gran parte de los derechos concebidos en el Plan Nacional en marzo de 1998 fueron reconocidos en la Constitución que se adoptó en junio del mismo año. Algunos aspectos del Plan Nacional conceden fundamental importancia tanto el desarrollo de los derechos legislativos en tanto en materia de derechos humanos. Esto es la armonización de la legislación interna ecuatoriana con lo que son los tratados internacionales. En tema de la educación de materia de lo que son los derechos humanos. Como por último puedo acotar de que el Plan Nacional es parte de corto, mediano y largo plazo, cuyo propósito fundamental es la cultura de respeto y tolerancia de los derechos humanos, prevenir las violaciones a los derechos humanos que suceden diariamente. Esta característica del Plan Nacional incluye como un trabajo de largo aliento, labor conjunta del Estado en lo que es sociedad civil. En virtud de que el plan es un programa de largo alcance, no puede ser considerado únicamente como un programa más de los gobiernos, apoyado en lo que son 4 años, sino que se debe manifestar en un tiempo extenso, mínimo unos 20 años, ya que la creación del fortalecimiento de la cultura es un respeto y tolerancia, ya que en 4 años o 2 no se puede conseguir. La educación de los derechos humanos es de vital importancia tanto en la Constitución vigente, debido a que el pleno desarrollo de los derechos humanos en el Plan Nacional lo concibe como eje transversal y factor impostergable, que permitirá la creación del mantenimiento de una cultura de paz, tolerancia, respeto, en lo que es base a los derechos humanos, en total de las sociedades y culturas. De igual manera, en el marco del Plan Nacional es elaborado como en base a la educación de los derechos humanos, ya que sería impulsado por el ministro de la Educación, que se requiere también un nuevo gobierno para su ejecución. Hasta la presente fecha, los tratados anteriores en los anteriores gobiernos han tomado el tema de los derechos humanos como un conjunto constructual, lo que en algunas ocasiones sería de manera secundaria y no permitiría lo que es hacer respetar la Constitución vigente. Esa sería mi acotación. Saludos cordiales, compañeros. Bueno, en contraposición de lo que mi compañera ha manifestado, iniciaré mi participación tomando en cuenta que la pena de muerte, o más conocida antiguamente como pena de acción, ha existido específicamente en América Latina, en el Caribe, Estados Unidos y Guatemala, a través de la hoguera, la horca o decapitación. Actualmente han evolucionado y esto se realiza ya sea en la silla eléctrica o con inyecciones letales. Al eliminarse la pena de muerte en varios países, lo que se ha conseguido es que se mantenga personas privadas de la libertad, pero no se ha tomado en cuenta también lo que conlleva el mantener a estas personas en cárceles. Es así que yo analicé 3 puntos principales. El primero es el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto cultural. En el aspecto económico tenemos que al mantener a una persona en una cárcel, incurren muchos gastos. Estos son la alimentación, la educación, la vestimenta, la seguridad. En algunos centros de rehabilitación también les proporcionan materiales, instrumentos para que una vez salidos de la cárcel continúen su vida. En otros aspectos también la seguridad, puesto que existen en las cárceles diferentes pabellones y en cada pabellón existe una seguridad más amplia, más completa, y esto conlleva un gasto. Es por esta razón que el mantener a una persona privada de libertad es un gasto muy elevado para el Estado. Y al hablar de gasto, estamos hablando de que esto el Estado no lo recupera, porque son personas que no producen, son personas económicamente pasivas. Y al ser personas improductivas, ellos mismos no tienen quienes los mantengan, por así decirlo. No producen, no saben lo que es costarles. Es Así que un estudio reciente en el Ecuador ha tomado en cuenta que al Ecuador mantener diariamente a una persona le cuesta $18. Estamos hablando de que al mes a una persona le cuesta más de un salario básico y que la persona no realiza nada por ganarse el dinero. En el aspecto social tengo que analizar 3 puntos. El primero es que el mantener un centro carcelero en la sociedad, ¿qué ocurre? Que si en ese en ese sector ya no se puede tener tranquilidad, tampoco se puede ejercer el comercio, lo que conlleva que la población también se vea afectada. Además, otro aspecto sería el que si la cárcel se establece ahí, muchas de las bandas organizan en ese sector operar, lo cual provoca inseguridad para los moradores, que se sigan manteniendo más bandas.
Y finalmente, el tener un centro carcelero en pleno centro de la ciudad o alrededor de la ciudad provoca que las propias personas de los alrededores vean el ejemplo de que los delincuentes están ahí y comiencen a armar sus propias bandas, lo cual ocasiona inseguridad para los pobladores y también para los niños jóvenes. Es un problema social que cada vez no se toma en cuenta, pero para las personas que en sí viven a sus alrededores, sí es un grave daño, ya que se restringe el comercio, hay más inseguridad y por lo tanto hay un mal ejemplo para los niños y adolescentes. En cuanto al aspecto cultural, hay que tomar en cuenta que específicamente en los países de Latinoamérica se ha reconocido el pluralismo jurídico. ¿Y esto qué quiere decir? Que existen dos sistemas judiciales, tanto el ordinario como el indígena. En el Ecuador específicamente, a raíz de que se ha reconocido la justicia indígena, se les ha restringido sus costumbres, ya que en su sistema jurídico sí se establece la pena de muerte. Y al no permitirles ejercer completamente su justicia, se está limitando a que ellos apliquen la justicia indígena. También hay que tomar en cuenta que las personas criminales, si no tienen una sanción severa, reinciden en los delitos. A más de que, por decirlo así, se les estaría recompensando o reconociendo el derecho, ya que en una cárcel tienen comida, alimento, hábitat sin hacer nada. Es por esta razón que la pena de muerte debería de ser instituida no solo en el Ecuador, sino en varios países. Continuando con la exposición, buenas noches compañeros. Yo les voy a hablar sobre los derechos humanos en las características económicas, sociales y culturales, pero para esto hay que tener en cuenta 4 premisas fundamentales: que los derechos universales que los derechos humanos son universales, ya que debido que alcanzan a todas las personas sin exclusión alguna, ni por su nacionalidad, género, color de piel o creencias. Son interdependientes, ya que no existen derechos más importantes que otros, sino que están incluidos en un mismo nivel de jerarquía. Es decir, todos tienen el mismo valor y están conformados en un todo. Son indivisibles los derechos humanos, ya que no pueden ser divididos, no se puede prescindir de alguno y solo respetar a otros. Son progresivos los derechos humanos, ya que aunque se incorporen nuevos principios, un nuevo derecho no excluye ni deja en efecto un derecho anterior. En esto se puede decir que los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos en el campo económico nos habla de la alimentación, alimentación, vivienda y a un trabajo digno para generar ingresos justos para poder sobrevivir el ser humano. En los derechos sociales nos hace referencia que el derecho a la seguridad social, a la seguridad física y mental. Y por último, en los derechos culturales nos habla sobre la educación y los derechos de grupos minoritarios. Lo característico de los derechos sociales es que defienden a adoptar a las personas de bajos recursos en un mínimo de seguridad económica y a preservar una equidad de vida. Cabe mencionar que se puede resumir entre el aspecto social un derecho a un empleo y que lógicamente incorpora un salario justo, el derecho a la protección social, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y el derecho a un entorno saludable, el acceso de una cultura y todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad y derecho a la alimentación. Cabe mencionar que dentro de los derechos humanos existe tratados nacionales e internacionales, que si bien es cierto, hay una serie de tratados internacionales que avalizan a los derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945, que son importantes para que se puedan cumplir estos derechos humanos en los diferentes países. Se puede decir que en el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos desde la respectiva región y los que establecen determinados mecanismos de protección. Cabe mencionar que en la mayoría de los estados también han adoptado constituciones. Tal es el caso, el ejemplo de Ecuador, que garantiza el libre acceso a los derechos humanos y otras leyes fundamentales que garantizan de igual manera el libre acceso a los derechos humanos. Si bien es cierto, los tratados internacionales y el derecho
constituido forman la columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos. Otros instrumentos como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional constituyen a su comprensión, aplicación y desarrollo eficiente y eficaz de los mismos. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del Estado de Derecho en el plano nacional e internacional. En el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser partes en los tratados internacionales. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos en cada uno de los países que firman estos tratados. La obligación de respetarlo significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. La principal obligación es protegerlos, lo que exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Bueno, a continuación nosotros daremos paso a la ronda de preguntas donde nuestro compañero Luis Aguilar será el responsable de cada una de ellas. Cada pregunta va a estar dirigida a cada grupo, es decir, los derechos humanos o los de la pena de muerte. En este caso, las personas podrán responder al libre albedrío y solo podrán responder una pregunta. Bien, buenas noches. Primera pregunta para las personas encargadas de la pena de muerte. ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la pena de muerte? Me gustaría responder esa pregunta a mí, ya que es una de las partes que pude tener conocimiento. La Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles e inhumanas o degradantes. Eso es la respuesta a la pregunta que hizo el compañero Luis. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora una pregunta para los compañeros que se encargaron de los derechos humanos. ¿Por qué algunos grupos requieren una especial defensa de derechos humanos? ¿Acaso estos tienen más derechos que otros? ¿La puedo responder yo? Sí, responde tú, Jorge. Bueno, te cuento que no, o sea, porque algunos grupos, como por ejemplo te puedo poner los gitanos que se encuentran en Europa o Dalits, o también otros grupos como las castas en la India, estos grupos han recibido discriminación durante muchísimos años. Y por eso estos aquí necesitan medidas especiales en base de derechos para poder irse integrando poco a poco y poder integrarse a los derechos generales. Porque en todo el odio, la discriminación, la institucionalidad que han recibido todos ellos y todos estos obstáculos, sería como algo ilógico darles los derechos generales porque son diferentes situaciones. Y esa es mi pregunta. Listo, muchas gracias, compañero Jorge. Siguiente pregunta para los compañeros de pena de muerte. ¿Cómo ejecutan la pena de muerte? Me gustaría responder esa pregunta. Los métodos utilizados han sido varios, pero muchos de estos son el ahorcamiento, fusilamiento, decapitación, lapidación, ejecución por gas, inyección letal, entre muchos otros. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta para los compañeros de derechos humanos. Les recordamos que no pueden responder a la pregunta más de una persona. ¿Fueron reconocidos los derechos del Plan Nacional? Ok, yo responderé eso. Con respecto a lo que sí fueron reconocidos en la Constitución actual de 1998, ya que en junio del mismo año, ya que algunos aspectos del Plan Nacional concede gran importancia, tanto como el desarrollo legislativo en la materia de los derechos humanos, la armonización de la legislación ecuatoriana, tratados internacionales y en tema de lo que es la educación nacional en materia de derechos humanos. Básicamente esa sería la respuesta.
Bien, muchísimas gracias, compañera Angie. Ahora la última pregunta para la compañera que nos quedaría, que sería la compañera Jenny, de pena de muerte. ¿Considera usted que, de permitirse la pena de muerte, el dinero que es destinado para la manutención de las personas privadas de libertad, o también denominados PPL, podría ser utilizado para otros gastos del Estado? Claro, porque este gasto para este sector de la población es muy amplio, muy alto. Entonces, si se instaría la pena de muerte, el dinero destinado a este campo podría ser restribuido para la educación, salud, vivienda de las personas que en verdad lo merecen y no para delincuentes. Gracias. Listo, muchísimas gracias, compañera. Bien, la última pregunta sería para el compañero Ángel Albán, que es de Derechos Humanos. ¿Cree usted que es importante los tratados internacionales para el cumplimiento de los derechos internacionales? Sí, compañero. Respondiendo a su pregunta, es importante ya que los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas que lógicamente ayudan a la obligación y al cumplimiento de los derechos humanos. Listo, muchísimas gracias, compañero, y a todos los compañeros que pudieron despejar las diferentes dudas referente a los derechos humanos y la pena de muerte. A continuación, vamos a dar la conclusión a este conversatorio. Ante lo expuesto por cada uno de nuestros compañeros sobre el conversatorio jurídico de derechos humanos y pena de muerte, pudimos conocer las respectivas conceptualizaciones que engloban estas palabras, poniendo así a los derechos humanos como normativas acreditadas para la vida digna, tranquila de cada ser humano en todo el mundo, enfocándose netamente en proteger la integridad de las personas, de lo que da paso a un componente opositor como es la pena de muerte, conocida aquella acción dispuesta a eliminar la vida de un individuo que haya cometido un crimen a gran escala. Como es conocimiento de todos, los derechos humanos fueron compuestos por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, u ONU, quienes han propuesto el enfoque hacia los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos. Contrastados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos para colaborar con el ejercicio de las responsabilidades de los estados. Como es en el caso, en el Ecuador adoptó los derechos humanos desde la Declaración de Viena de 1993. En 1998, ser involucrados como política de Estado, fundamentando la defensa y protección de los derechos humanos como estrategias compuestas por cada gobierno. Por otro lado, tenemos que la pena de muerte, que ha sido ocasionalmente argumentada con la justicia, recalcando un dicho muy común que igual se habló en este conversatorio: ojo por ojo, diente por diente. Además de provocar conciencia y algún tipo de miedo frente a los posibles agresores que cometan crímenes atroces, e incluso evitar aglomeraciones en las cárceles o posibles fugas que involucren repetitivos delitos. En el contexto nacional, el país fomentó esta alternativa a partir de 1837, donde se sentenciaron aproximadamente 19 casos con pena de muerte, los cuales fueron descartados por los gobiernos posteriores. Hasta que finalmente, en 1906, el Ecuador decidió respetar la vida y acabar con las penas de muerte de manera radical. Es eso en cuanto se puede concluir. Eso fue todo sobre nuestro conversatorio de pena de muerte y derechos humanos. Muchas gracias por su atención.